Hola a todo el mundo, soy Danskaz y os doy la bienvenida y no tenía la cam puesta al segundo episodio de Dragon Age The Veilguard, la guardia del velo. Y sigamos, gente, sigamos. He subido ya el otro vídeo a YouTube para miembros y ya he terminado de configurar una campañita de publicidad que estoy poniendo en... Vamos a probar en la plataforma de publicidad en la que trabajo, que para algo trabajo ahí. Me han dicho que podría crear una campaña a ver qué tal va. Así que bueno, así me ahorro meterle dinero a YouTube y lo meto en la otra plataforma, que al fin y al cabo es de mi empresa, entonces no empresa mía de que yo sea dueño de la empresa, sino no tendría problemas con el tema de la casa. Anyways, ropero. Oh, tío, no te creo. No había fijado ni el nombre ni en la preview. Tiene el dragón de sangre. Uf, uf. Mamá, lo quiero. Tengo que llevarlo. Espérate, y tengo también para estar aquí dentro. Ah, cuando estoy dentro también puedo decidir llevar esto. Ah, mira, te avisan de que puede quedar mal en las escenas. Bueno, vamos a reírnos un poquito con los bugs. Dios, está guapísima, cabrón. Y aquí puedo cambiar magia. Aquí podemos cambiarnos por completo. Perfecto. Esto me gusta porque a lo mejor llega un momento en el que me canso un poquito de la cara o le quiero dedicar un poquito más de tiempo a la cara. Porque la cara de lejos me gusta mucho, de cerca no tanto. Tengo ahí un... Look who's with us. We're really in the Fade. Land of raw magic, nightmares, and this, apparently. It's a lot to take in. Harding thought we should talk about what comes next. She's not wrong. But if you need a breather, can't hurt to look around first. Igual... Bueno, ya me la cambiaré. Es que igual hay la sangre, tío, en las escenas aquí de chill. Vale, subida de nivel, habilidades. Tenemos 3 puntos disponibles. Efectivamente, las especializaciones van a cierto nivel. Ah, vale, va por zona, o sea, por secciones. Vale, graduar algunos aspectos de apoyo son los contraataques, las técnicas defensivas y bonificación de daño y duración de los efectos. Colocar trampas. A ver, obviamente, supongo... Tengo que llegar hasta allí, ¿no? Entiendo. Quiero decir, no por ser nivel 20 voy a desbloquear esto de aquí. Sino que voy a tener que llegar, imagino que con los niveles que me den. Pasiva mayor. Los ataques con salto asestan golpes críticos garantizados si el objetivo está derribado. Pues a ver, hay que empezar por algún lado, ¿no? O bien por aquí arriba. Oh, podemos robar. ¿Qué daño? Échale sal a la herida aprovechando para robar una poción mientras rajas a tu rival. O sea, echarle sal es como una expresión. No es que le eche sal directamente en la herida. Entiendo. ¿Y esta habilidad? Huracán de...
Bueno, la segunda parte no me gusta tanto. El primer tajo así hacia atrás me gusta bastante. Venga, va, vamos para allá. Ah, espérate, que tengo que elegir una de estas primero. Tócate un pie. Vale. Tras defender con éxito, puedes ejecutar un poderoso contraataque. A ver que lo vea bien. Vale. O flechas. No voy a flechas, es no es de flechas. Vale. ¿Y esa habilidad se me pone en el 2? ¿Puedo ver aquí ahora? No, supongo que hasta que no estemos en combate no voy a poder verlo. Vale, pues vamos a explorar un poquito el faro. Ah, vale, vale, vale. Hostia, eso es muy bueno que te lo mencionen, ¿eh? Vale, esto va por... No. Igual algunas sí, el pueblo élfico. Es decir, no va por... ¿Cómo decirlo? Por secciones, no. Joder. Por colecciones. No sé por qué me serían secciones porque acaba en E, supongo. No va por colecciones. O sea, sí, tenemos el pueblo élfico, pero son 43. No son colecciones pequeñas de juntar 6 notas para tener el libro de no sé quién. No. Esto es completo. Vale. Mundo de Thedas. Andraste. Prometida del Hacedor. A todo esto no me ha salido para elegir las decisiones de Dragon Age Inquisitions. Creía que se podía. Vale. A ver, no voy a ponerme a leerlo todo ahora. Pero me voy a leer poco a poco, yo creo. Vale, dice que el contenido que sale con este símbolo va a dejar de estar disponible pasado un tiempo. Wisps. Figures are in the fate, but I swear they're following me. You alright? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? We're both shadow dragons and both from Minrathous. Maybe our paths haven't crossed, but I know our work has. It's a start. Esto va a ser gente como el Baldur's Gate 3 al principio. Van a estar todos cachondos perdidos. And shadows stand together. That's the idea. Cross your fingers it works out for us. You take a lot of notes. What about? Lately, what we know, or knew, before Solus changed the game. And it's... Not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. We'll figure this out. I'm sure of it. Really? Do you know something I don't? No, we just... Well, we have to, right? Yeah, that's the job. Es decir, cada vez que veo la cara más de cerca, cada vez que veo la cara de cerca más veces, más bien, me gusta más. La de mi personaje, la de esta tipo, la verdad es que no. Pierde bastante sin el outfit de batalla. Esto está aquí cerrado. Ahí iba a decir, creo que me voy a jugar a subir las texturas, porque yo creo que lo que me iba mal al principio era el ray tracing. It wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do? Harding, Oh, hey, Rook. How's it going? I should be asking you that. I got you hurt. This is a dangerous job. Everyone knew that signing on. There's so much to do. We have to keep going. Are you sure you're alright? Maybe you should rest. Yes, Rook. I'm fine.
This is nothing. I'm just a little dizzy. I'll walk it off. Or something. Harding, you can't just... Oh yeah? Watch me. We need to get back to the ritual site, don't we? Let's stop worrying about me and go do that. Come get me when you're ready to go. Me gusta que las puertas se abran solas cuando te acerques, tío. Ojalá el mundo real fuese así. Todo puertas automáticas. Sería maravilloso. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey. Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks. We all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the Lighthouse. He did? When? While I was out cold, he showed up in my dream and he's really mad that we stopped his ritual. Good. He's also trapped in some kind of prison in the Fade. Not happy about that either. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them. I'm safe on that front. I bled a little when I got knocked out. Enough that he can gripe at me, but not enough that he can make my head explode. So Solus is using blood magic, like any normal mage would to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. I don't care about the philosophy. In terms of his power against ours, he's a god. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganan and Gillenane. Two of the ancient elven gods that Solus rebelled against. Solus warned me about them being evil, which is pretty rich coming from the guy who just tried to tear down the veil. You don't believe him? No, that's the problem. I do believe him. He said they were horrific tyrants. Tyrants so powerful, elven history remembers them as gods. Solus says Elganan and Gillenane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that, without Varric. And you're still getting back on your feet. I'm fine. We can't just sit here and do nothing. We need to investigate. Figure out what we're dealing with before we rush in and make things worse. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? Aquí Nef tiene razón. O sea, si no hacemos las cosas bien, puede ser que sea peor. Hay que If investigar. Elganan and Gillenane are worse than Solus, we can't go in blind. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. Then let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Illuvian led us here instead of back to Minrathous. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Harding, you okay to go? I'm not gonna sit back while elven gods destroy the world because I have a headache. Esta va a acabar bastante mal, ¿eh? Let's La get back to the decisión ritual de que nos site. acompañase. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Ya verás, ya verás.
Tío, se parece tanto Eluvian a Ayubarin, como se dice, como se llaman ahora los semielfos en Pathfinder. El Eluvian del lobo terrible. Pero de dragones sombríos me interesa saber más, ¿eh? Cuando alguien menciona la orden templaria, seguro que te imaginas a los miembros armados de la Capilla del Sur. Los templarios están entrenados para luchar contra magia desbocada, magia de sangre y abominaciones, y su objetivo es proteger a la gente, magos incluidos, de las manifestaciones más violentas del poder mágico. Sin embargo, también encarnan el control de la Capilla del Sur sobre los magos y hacen cumplir un buen número de sus estrictas normas y reglamentos sobre la magia en general. ¿Esto qué tiene que ver? Ah, o sea, ¿en los dragones sombríos me cuentas cosas de los templarios? Qué raro, ¿no? A lo mejor más adelante hizo otra cosa. Además del entrenamiento de combate, estos templarios ingieren lirio. Los magos suelen emplear este mineral en sus encantamientos y rituales, pero a los templarios les concede la capacidad de resistir a la magia y anularla. El hecho de que es adictivo los encadena a la capilla y les hace sufrir paranoia, obsesión y finalmente demencia. Suele ocultarse. Sí, todo el mundo conoce ese secretito. Como habrás intuido por mi referencia a la Capilla del Sur, no ocurre lo mismo en el Imperio de Tevinter. En Tevinter sabemos que la magia solo sirve si la dejamos prosperar. No suprimimos este talento, lo alimentamos. Eso no significa que ignoremos los peligros de la magia y lo que pueden llegar a conseguir quienes albergan malas intenciones. Como en el sur, nuestros templarios están entrenados para evitar los excesos de magia de sangre y para someter a los demonios y a los poseídos. Pero nuestros templarios no consumen lirio, no hacen cumplir reglamentos innecesarios, no tienen poder sobre los magos, sino que obedecen a nuestro estimado magisterio, sirven a la capilla imperial y a la gente del imperio. Admito que prefiero nuestro modo de proceder. Extracto de una carta escrita por Licesia Palus, quien vive en una aldea fronteriza del imperio de Tevinter. Bueno, creía que iban a decirme cosas de la facción a la que pertenezco, pero veo que no. ¿Qué pasa, gato? For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that alluvion. If it even takes us back to Arlithin. Hardik, you sure you're up for this? I'm fine. Well then. Shall we? Let's do this. Let's do it. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find... Cut it down! I'm trying! It's not working! I can't contain it! Strife? Irlin? It's me, Lace Harding. Harding? What are you doing back in Arlithin? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith.
It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's, Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. Más o menos lo hicimos. We did stop him. The sky's not pulling itself apart anymore, is it? But But it didn't go as cleanly as we hoped. Solus got pulled into the Fade, and somethings got pulled out. Or someone's, I mean. Two of the evil elven gods. Elganon and Gillenane. Mathalanast. the elven gods of old, the Evenurus. If they truly have returned. Then things just got a whole lot worse. Anything you can tell us about these gods? Solus might be a bastard, but compared to the Evenurus, let's just say they weren't known for being kind rulers. There's a reason Solus led a rebellion against the Evenurus, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tareth is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Luther. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. Then you two get your friend back to your camp and we'll find Belara. Harding, you're injured. Stay here with the veil jumpers. I can help. I know you want to, but we don't know what we'll face out there, and you're in no condition to fight. Okay, fine. I'll stay. We'll meet you back at the Veil Jumper camp. It's just south of here. Belara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Estos creo que salen, es que no me lo he visto entero. Salió durante el verano un podcast que me vi el primero. Uy, espérate. Is it me? Or is there something strange about this fog? I've never seen fog like this. Que decía que Something's durante el verano not right. salió un podcast que se llama Dragon Age Vows and Vengeance, como Vows es como juramento y venganza, ¿vale? No es juramento realmente porque eso sea oath, sino... Ay, no me sale la palabra, tío. Joder, si es que es lo, creo que es lo que similar, la palabra más indicada creo que es lo que hacen... No son promesas. Cuando la gente se casa, que se lee no sé qué pollas, tío. No me sale la palabra en... Creo que es de ese estilo, ¿vale? Como una promesa, un juramento o algo así. Y solamente me vi el primero. Me escuché el primero. De una ladrona y demás. Y creo que estos personajes y Belara sobre todo salen en uno de los capítulos. Porque tratan como de la previa a todo esto. A todo el juego. So that suit of armor is moving. Company, get ready. There's the nice truck. Gotcha. Oh, people. Where'd you come from? Belara? Belara Luther. Strife and Irilyn sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Nev Gallus. Wait, I know that name! But protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed.
For the worse, unfortunately. The elven gods Elganan and Gillenane have escaped from Fen'Harel's prison, and it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. I've had a couple of days, and I'm still trying to wrap my head around it. It does sort of explain a few things, though. Like what exactly? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. Esto me recuerda a lo del primer mundo de Kingmaker, tío, de Pathfinders. No me gustaba nada esa mecánica. Strife and Ireland said you're their best veil jumper. Hope that means you've got an idea. Maybe. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it, safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I sure hope so. Well then, let's get going. Aquí los FPS bailan bastante. Las cosas como son. Mejor sea sincronización. Si no hay de esto que se parte la pantalla a ratos, no parece. A few dozen demons shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact to protect it from threats. Ah, and I'm guessing it sees us as threats. A ver, modo foto como es, tío. He pillado parpadeando. Iluminación, cámara, órbita. Ah, vale, como que está fija en un... Ok. El enfoque no... El desenfoque no está funcionando como me gustaría, ¿eh? Saturación. Un poquito de viñeta. Ay, gato. Y sé que hay una mosca por aquí por casa. Bueno, ni tan mal. A lo mejor saco alguna miniatura con esto. Aunque por lo general estoy utilizando las cinemáticas o diálogos que hay. Que me gusten. Por aquí puedo trepar. No. Hay unas escaleras ahí. Is that water just swirling into the air? We call that kind the whirlpool. The anomaly, I mean. ¿Sabéis dónde más sale esto? En Anthem. Juego que puede que traiga el canal. A ver qué tal está Anthem después de varios años, tío.
Porque la historia siempre me pareció interesante. Lo poco que jugué. Nota prácticamente ilegible. El autómata me ha roto la pierna. A ver, a Dan le ha rajado las tripas, podemos oír sus movimientos arriba, en el puente. Cuando se vayan, trataremos de huir. Me imagino en algún momento que en algún momento saltarán. Esperarnos. Pues os habéis quedado un poco en los huesos, o sea que yo creo que no. Sois dos gatos y una mosca, por favor, cazarla. Hacer algo. Sí que hay un poquito. Voy a probar la. Un medio. No, es que pone secuencia vertical, tío. Baja un montón. Peor aún. Una batalla smooth que me gustaría. A mover la cámara. Let's deal with them. Espérate, no, lo que quiero. Ah, no. Ah, sí, sí se puede. O sea, tú puedes tirarle rompehielos a este. Y por ejemplo, tú ahora. Ah, no tienes en cooldown, vale. Vale, otro puntito más. Vamos a ir para arriba, hacia la especialización. ¡Oh, lanzar dagas! Me encanta lanzar dagas. Joder, ¿por qué me lo pones ahí? Carrera tóxica, esta también está bastante guay. Lo voy a ir a por lanzar dagas. ¿Sabes que me pilla? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, me pilla igual. Han venido por aquí, espera. Any ideas on what the artifact we're looking for might be? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. Y creo que voy a bajar un poquito los subtítulos, tío. O sea, lo siento si alguien me está viendo en... Estos son los números, ¿no? En móvil, pero es que me parece demasiado grande. ¿Dónde está, tío? Combate, rueda de técnicas... Ni imagen. Gráficos ni de coña, ¿no? El tamaño es el tamaño de todo, correcto. Combate... ¿Aquí en otros?
Aquí, joder. Voy a ponerlos en pequeño. ¿Te has guardado? Sí. I don't usually see elven ruins that haven't been picked over. Not many people come this far into Arlathan. Just veil jumpers mostly. And people trying to save the world, apparently. Vale, no puedo ver cómo queda sin la... Vale, sí. De momento me quedo con la skin. No se escucha el gato comer, ¿no? Well, isn't this a sight? Wait, is this? No, it can't be. Not here. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. Do you know what this place was? Could have been a temple, could have been where they stored food. But judging by the sentinels, it's probably something important. Ya no es tu comida, Kiru. Déjanos comer. Venga. No way across. Think we can make the jump? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby. Pero no eches a tu hermano mayor. Got it. Bring it over here and slot it in. And there we Ahora go. ahora que estoy contento porque el gato pequeño ha empezado a comer pienso sin que lo moje primero yo antes. A resonance amplifier. It's drawing Y magic la buena from noticia ha venido retail to con this que se area. come también el pienso de su hermano We mayor. need to shut it down before we can go up the path. But doing that will attract anything nasty that's hanging around. We're ready. Vale, tabulador. Ah, vale. Y esto la mantiene ocupada y ahora las hordas tenemos que defenderlo entre los otros. Would you look over? Ah, pues está peleando también esta. Got us in the distance. That's the last of the magic energy. Path should be clear ahead. Ahora voy con usted, señor Armadura. So you're really Nev Gallus? The detective from Minrathis? Last time I checked. I've read about you. You've gone after some powerful mages before, but
Fen Harel? The real Fen Harel? And now Elganon and Gillenane, apparently. My actual gods are out there trying to end the world, and Nev Gallus is on the case. I can't believe it. Iru. Vale, armadura. Ah, está pa... Ah, no. Vale, si es rojo entiendo que no se puede hacer parry. No, no se puede. Lo que no sé bien cómo van son las ejecuciones, tío. No he hecho ninguna todavía. No parece que sean automáticas. Seeing these kinds of ruins never gets old. Anything here that can help you piece together what exactly that artifact is? I have a theory, but we're miles away from where that artifact should be. Un estoque. Ah, vale, por estoque. Vale. No es un estoque, un rapier. ¿Las 4? Solo 2. Una. Right about what? About where we are. Farmers. And I think I know what the artifact is. Harry, tío. Peor alerta y pienso que hay que darle el momento. Cada vez que se mueve la cámara pienso que va a haber una cinemática. An archive spirit. What? A creature of the Fade bound to a crystal. Ancient elves use them to store knowledge and to help them dream. Viene ahí esa... ¿No? Gente. Vienen ahí los gráficos. Methalinast. Darkspawn. Tengo que estar con el móvil. Darkspawn. Here. I never would have believed it. Until today.
Decían que los escenarios eran súper mega bonitos y vistosos de lejos, pero cuando te acercabas a las zonas que eran pochos, pero Another one of me those parecen resident normalitos amplifiers. Get ready. y, Once I y shut it bonitos. down, the path ahead will remain blocked until the magic dissipates. We've got your back. Got it. Eyes open. Lucky shot. Never doubt Valara. I've never seen Darkspawn this deep into Arlathan Forest before. As far as I know, it's never happened. Could the Elven gods be commanding the Darkspawn? Solus did say they were blighted. You saw those Darkspawn, though? Something was different about them. And we'll stop them. Han dicho que. Solo se ha dicho que esos dioses Let's get to utilizaron that una. central temple. Están como corruptos con lo de los. No me acuerdo cómo se llamaba. Lo de los engendros tenebrosos. La ruina, ¿no? Se llamaba. More Darkspawn, right where you broke that wall. Utilizaron una balista para unos bichitos de nada. Me parece hasta ofensivo, la verdad. ¿Dónde vas tú? Ahí va esa. Criticazo, ¿no? And another resonance amplifier. Should be the last one, I hope. Fingers crossed. Buenas tardes. ¿Cuál de los tres se va a activar primero? Ah, los tres a la vez. Porque pueden. Ahí me ha hecho el ataque pesado. The last barrier's down. We're close. I can feel it. Have you noticed something about the blight? Where it is, I mean? It's almost like it's feeding off the elven magic. Lo han traducido ahora la corrupción de Blight como la corrupción, pero era la ruina, ¿no? En el Origins, por lo menos. Hay un cofre arriba. If that building's what I think it is, then the alignment means we're here. This is it. This is where it was kept. Where what was kept? The archive spirit, or as the ancient elves called it, the Nodus Derthalin. It means the inevitability of knowledge. Why is it called that? I don't know, actually. The notes were never very clear on that, but I plan to find out. More constructs ahead.
The inner sanctum. We're getting closer. Una balista ahí arriba. Una curita, por favor. Y un congelar ahí. Looks like this door is going to need a second power crystal. Then let's go find one. Bueno, el tema de equipamiento, por lo visto, es tan básico y plano que siempre te encuentras cosas mejores. Eso he visto en las reviews. Hace falta un segundo cristal. Ah, vale. Tengo que pillar el que ya tenemos para abrir la otra puerta. No me jode no poder hacerme un elfo con barba, tío, de verdad. ¿Eso no se consideraría racismo? Porque es otra raza y no le permiten tener barba, tío. Another ballista. I bet we could use it to break through that wall. ¿Qué muro? ¿Este? Ah, pues sí. Vaya sorpresa detrás. Gato, esa no es tu comida, ven aquí. Ven aquí. Dile algo a la cámara. ¿Eh? Ladrón de comida. Además es que no puede comerse el pienso del otro, tío. El otro es pienso de gato adulto y él tiene que comer de cachorro todavía. We did it. All that's left is the Notisterthallen. I have so many questions for it. You're going to ask it questions. It's an archive spirit. You'll see. Pero las habilidades de abajo como que están bloqueadas, ¿no? ¿Cómo se desbloquean? Es como un candadito. No sé. Igual es algún tipo de mecánica de crafting o de artesanía. Para desbloquear cosas.
Como si desbloquear los slots de esas habilidades pasivas, de esos atributos. Okay, here it is. The Nodus Derthalin. So we take it and we're good, right? We can head back. Oh, I wish. No, it's a lot trickier than that. As if darkspawn demons and animated suits of armor aren't tricky enough. Nothing's ever easy, is it? So what makes this tricky? If I remove the artifact the way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlethan with it. Good news is, I think I can shunt the energy somewhere else. Okay, here we go. The way the magic is pulsing, I've never seen this before. It's almost like it's breathing. Ogre! That's an ogre! Los ogros. Los diseños de los ogros en los otros Dragon Age estaban mejor, ¿no? De Origins. Cuerpo. Wasn't expecting to fight an ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. Okay. Let's see. Okay. There we go. Ooh. No. That's good. I think. Oh! What does that crystal do? Keeps the artifact powered. Focuses the ambient magical energy. That's why these things still work, thousands of years later. Oh. No, you don't. Ay, Dios mío. Sulanan, Vir Sulevanan, and Asal Dirthara. Well then. I am the Nagas Dirthalan. Right. I have questions. I am the Nagas Dirthalan. What do you... Where'd the spirit go? The
Not us to Tharlan, I mean. It went back into the crystal, but the crystal's broken. Until I fix it. It's kinda my thing, fixing magical stuff. Strife and Ireland will want to know about this. And the Blight, and the Darkspawn. Let me know when you're ready to head to the Veil-Jumper camp. Pues creo que es un buen momento, ¿no? Hacemos esto y luego para abajo. Supongo que al ir al campamento habrá algún tipo de diálogo o lo que sea. Así que vamos a dejar aquí el vídeo, gente. Un arco largo. Es para Velara, no para mí, ¿no? Porque pone que es para Velara. Yo tengo arcos cortitos, supongo. Sí. Vale, vale. O sea que también podemos elegir el camaradas, ¿no? Vale. Pero en habilidades no, ¿verdad? Solamente las nuestras. O sea, el sistema RPG, digamos, ¿no? Las mecánicas o... Sistemas RPG, sí. De rol de toda la vida. Sí que parece ser que se han quedado un poquito... O sea, tenemos este árbol de habilidades del personaje principal, pero no tenemos de los personajes secundarios. Ni tenemos estadísticas que suban como la típica fuerza, destreza y demás, como suele ser en los RPGs. Ni armas que parece ser que necesiten algún tipo de requisito para equiparlas, más allá de la clase. Bastante plano en ese sentido, la verdad. Pero bueno, lo que decía en el otro vídeo, creo que el tema del rol es bastante de nicho. Y seguramente han querido hacer un juego pues para un objetivo, para un público objetivo que diga más amplio y que no tengan que comerse la cabeza con me subo fuerza para equiparme esto y hacer una build de no sé qué. Pues, somos pocas personas las que nos gusta eso, tío. Así que nada, gente, espero os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal y dejar comentarios. Si no queréis, no lo hagáis, no pasa nada. Pero si lo hacéis, yo lo agradezco un montón. Igual que agradezco a la gente que hagáis al final de los vídeos. Muchísimas gracias. Y más aún agradezco a los miembros del canal por apoyar este canal todos los meses con una pequeña suscripción de 1, 3 o 5 euros. Así que mil gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.